Ateneo esta noche tratará el tema que ustedes acaban de ver en la presentación, en el arranque de la transmisión. En esta oportunidad contamos con la grata presencia de John William Rosso, este que ven allí. Hay entre las razones por las cuales hacemos este evento, esta transmisión, está lo siguiente. Primero, porque Ateneo existe, ¿no? El asunto es este. ¿Y por qué existe Ateneo? Entonces, John William tiene que ver en eso. Porque John William es de esos amigos con los cuales encontramos afinidades en el logro de objetivos concretos. Por ejemplo, cuando John William estuvo en determinado momento en una posición, tuvimos la gran oportunidad de que él gestionara la realización de un proyecto audiovisual que tenía como por objetivo la difusión de la investigación científica. Eso es un bicho raro. John William, ¿hace cuánto? Eso fue como en el 2012, 2013. No, eso fue en el 2008. En el 2008. En el 2008 eso era una cosa muy rara. ¿Por qué era una cosa muy rara? Hombre, porque en los medios se consideraba que la investigación científica es una cosa para locos, es una cosa ladrilluda. Y para los investigadores decían, no, pues es que el audiovisual, eso es para la feria de las vanidades. John Williams es una persona que en ese momento empezamos a conversar en medio de un ambiente salsero, ¿no? Y el ambiente salsero agudiza la imaginación y la creatividad. Conversando allí, nos pusimos de acuerdo y, en determinado momento me encuentro que me llaman para hablarme de lo que estábamos conversando esa vez. Para no hacerles largo el cuento, lideramos la construcción, la organización de un proyecto audiovisual que dio sus frutos. Tanto dio sus frutos que obtuvo varios India Catalinas, fue nominada en otras tantas veces. Y si estamos hoy aquí es porque todavía hay una estela de eso, de lo que vivimos en esa época. Bueno, esa es una de las razones por las cuales estamos aquí. La otra razón tiene que ver con el tema específico que estamos tratando. Y ahí hay dos variantes. Una, de pronto, es que es un tema que nos afecta a todos de una manera directa o de una manera indirecta. Ese es un tema que ha impactado tanto a la sociedad colombiana y ha sido John William, yo creo que un poco estudiado, me parece a mí. Y ahí viene la otra razón, y es que John William ha venido trabajando este tema dentro del concepto de lo que hemos conocido en la economía como la corriente neoinstitucionalista. Es una corriente en la cual, a diferencia del modelo económico que nos rige hoy, considera que los precios, por ejemplo, entre muchas otras cosas, no depende solamente de la oferta y la demanda, sino que está involucrada las instituciones. Y en ese sentido, entonces nosotros, ¿qué son las instituciones? Pues las instituciones son la educación, la religión, la presidencia, la justicia, el Congreso y el narcotráfico, diría yo. Ahora, dentro de esta otra corriente hay un aspecto, John William, tú me corregirás si cometo alguna imprecisión, es el estudio y la importancia que le dan a los contratos. De allí el tema que estemos viendo sobre la cuestión del título de esta charla, de esta conversación, que es el narcotráfico. John, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y mira tú, dentro del panel vamos a tener a Carlos Fábregas, que es un economista, y tenemos a Guido Parra, que es ginecobstetra, médico ginecobstetra, Guido tiene la característica de correlacionar muchas veces la realidad cultural, literaria, económica, de los distintos temas que hemos tratado con la medicina. Entonces dice, bueno, pero tal cosa ocurre, pero si es que en el cuerpo humano
Carlos, a su vez, es una persona muy analítica, una persona que es muy atenta a las ideas y a las percepciones. Bueno, John, grosso modo, esa es la idea. Esa es la idea. Buenas Lucho, noches, John, te doy la palabra. y Ajá, agrégale Carlos. que soy institucionalista. Ah, Se te olvida, ¿no? se te olvida como el bolero. Bueno, John, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Lucho, muchísimas gracias por todas esas cosas que has mencionado, que has dicho, por tanta amabilidad y tanta deferencia conmigo. La verdad es que hemos trabajado y seguimos trabajando porque hacemos lo que nos gusta. Y cuando uno hace lo que le gusta, no siente que está trabajando. Así Así que, es. así que muchísimas gracias. Un saludo a todos, a los compañeros del panel y a la audiencia en particular. Qué bueno que estén aquí y que estén interesados en este tema. Bueno, qué bueno tener aquí un seguidor de Douglass North en el panel. Nosotros trabajamos con Lucho en un grupo de investigación hace tiempo cuando coincidimos en la universidad y, y hablamos sobre el tema de la teoría de contratos y la visión neoinstitucionalista de las organizaciones. En medio de esa investigación, hablando cómo las organizaciones desde ese punto de vista no se consideran como grupos que buscan asignar adecuadamente los recursos disponibles para conseguir riqueza, sino que son grupos que se organizan para disminuir los costos de transacción asociados a su actividad. Decidimos emprender diversos estudios acerca de esa visión de los contratos y de esa visión de la organización, y desde esa perspectiva tuvimos la oportunidad de hacer varias producciones audiovisuales en las cuales entregamos una visión general de la teoría neoinstitucionalista, empezando por Ronald Coase, pasando por los trabajos de Oliver Williamson, etcétera, contando un poco de qué se trata, y luego algunas aplicaciones de este tema a casos prácticos que nos han inquietado mucho desde la academia. Tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo en particular sobre los temas de la corrupción en los contratos y las consecuencias de las prácticas corruptas dentro de la teoría de contratos. Y también tuvimos la oportunidad de investigar acerca de los contratos en los negocios ilícitos. En particular, utilizamos una fuente muy cercana, muy versada y que ocupó posiciones muy importantes en la época más productiva y tal vez más tristemente famosa del negocio del narcotráfico en Colombia. Y con esa fuente hicimos un trabajo audiovisual muy bonito, pero también aprendimos mucho sobre las implicaciones que tienen estas prácticas dentro de este negocio ilícito del narcotráfico. Yo creo que hay que destacar algo importante, y es que lo que logramos encontrar aquí, las consecuencias derivadas de las actividades relacionadas a ese negocio, son extrapolables a otros negocios ilícitos, obviamente, porque en la mayoría de ellos operan condiciones similares. Hoy nosotros tenemos en Colombia muchas actividades ilícitas, en Latinoamérica también, y recuerdo ahorita, por ejemplo, una de esas actividades en las que los colombianos lastimosamente somos muy célebres por toda Latinoamérica, como es la práctica del préstamo a intereses de usura y la explotación de las personas que no tienen acceso al crédito a través de los famosos préstamos gota a gota, por ejemplo. Este tipo de actividades ilícitas tienen prácticas muy similares, y por eso los hallazgos de los que vamos a conversar hoy se pueden extrapolar a estos otros negocios ilícitos. Entonces, para empezar, quisiera que
comentáramos un poco acerca de esta visión neoinstitucionalista de las organizaciones y cómo las instituciones y las organizaciones lícitas o ilícitas están trabajando no desde el punto de vista de la maximización de la riqueza a través de precios, etcétera, sino desde el punto de vista de la minimización de los costos de transacción asociados a los contratos. Nosotros trabajamos en este proyecto en el año 2014, a propósito del premio Nobel compartido de varios autores, entre ellos Holmstrom, Milgrom, Graham, que son básicamente autores que han hablado de la teoría de los contratos en economía. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ya que estamos teniendo esta visión de las organizaciones como un nexo de contratos, pues hay que destacar que tal vez una de las características más relevantes por las cuales vamos a arribar posteriormente a las consecuencias de esa suscripción de contratos es que los contratos por su naturaleza son incompletos. No hay manera de hacer contratos completos. Cualquier contrato siempre será incompleto. Los contratos, como son acuerdos que se establecen con unas reglas de juego orientadas a una relación de futuro, cualquier situación en el futuro es imposible de prever y está íntimamente atada a contingencias. Esas contingencias, pues, no se pueden escribir en su totalidad. Resultaría extremadamente costoso escribir contratos completos. Y por eso todos nosotros, pues, nos vemos sometidos a esa característica que en algunos textos y algunos autores, e incluso algunos amigos míos, denominan la incompletitud de los contratos. Yo no sé si esa palabra está bien usada en español, pero suena muy bien ese tema de la incompletitud de los contratos, para decir que no hay manera de anticiparnos a todas las contingencias en un contrato. Y esto juega un papel determinante en el tema que estamos tratando. Voy a esbozarlo de manera general y seguramente en la conversación podemos profundizar un poco más. Dado que los contratos son incompletos y que es muy costoso escribirlos, las partes que los suscriben estarán siempre sometidas a una asimetría de información. Habrá una parte que tiene información completa y otra que tiene información incompleta. La información, para poderla conseguir, pues tiene unos costos asociados. Siempre que hay asimetría de información, pues hay altos costos de por medio porque la revelación de información es costosa. En ese sentido, los contratos tienen una característica esencial y es que son costosos desde ese punto de vista, dada la asimetría de información. En vista de que las partes juegan su riqueza, o como ustedes los economistas denominan esto como el endowment, la riqueza que les provee la naturaleza en un contrato, pues tienen que tener cierta seguridad de que los contratos se cumplan. Y allí es donde la teoría institucional provee herramientas fundamentales para el cumplimiento de los contratos, y es que existe la posibilidad de interponer entre las partes una tercera parte que obligue el cumplimiento de esos contratos. En el mundo, por ejemplo, de las organizaciones legales, cuando se suscriben contratos entre personas, entre compañías, entre empresas particulares, naturales o jurídicos, existen terceras partes que se interponen cuando los contratos se incumplen. Llamen a esto un árbitro, llamen a esto un centro de conciliación, un juez o una tercera parte en general que cumpla las funciones de amigable componedor y que permita llegar al cumplimiento de los contratos al costo más bajo posible. Este es el fundamento de todo lo que nosotros hicimos en el trabajo de investigación frente a los contratos del narcotráfico. Quisiera, no sé, darle la palabra a Carlos o a Guido si tienen algo más que agregar antes de pasar al tema en particular del narcotráfico. Sí, John, hay un aspecto interesante que Williamson
trata en el libro el sistema capital, los mecanismos del sistema capitalista, ¿no? Que son las salvaguardas. Entonces, ahí en la introducción de las salvaguardas, en el contrato, previniendo a futuro situaciones adversas que puedan ocurrir, que son las detectables, porque tú lo has dicho muy claro, no se sabe a futuro qué puede pasar al incumplir un contrato, pero se introducen por experiencia las famosas salvaguardas. Entonces, en el contrato van las salvaguardas, por ejemplo, en el caso de las importaciones de arroz en los años 80, que hubo unas cantidades de especulaciones aquí en Colombia, cuando hubo una crisis en la producción de arroz, se trató de importar arroz de Tailandia y hubo un incumplimiento de contratos y los tailandeses habían firmado salvaguardas y casi que a Colombia le cuesta un montoncito de dinero para poder cumplir. Y ha habido una serie de casos, ¿no? Entonces ahí esa parte Williamson la trabaja muy bien en la parte que corresponde a los contratos y también bueno, tú mencionaste a Geoffrey Hudson y también a Fulberton. Creo que también trabaja muy bien esa parte de los contratos. Gracias, John. Muchas gracias, Carlos. Bueno, de la parte médica y de la marginalidad de la economía, pues en cierta forma, pues nosotros firmamos también contratos con los pacientes, en los cuales pues no podemos prever lo que va a pasar en forma inmediata y mucho menos lo que a largo plazo puede ocurrir de una cirugía, por ejemplo. Exactamente. Entonces, sí. Lo que hacemos es salvaguardar informando al paciente acerca de los posibles imprevistos que se pueden presentar en una cirugía y las posibles complicaciones que la misma cirugía inherentes al procedimiento, que llamamos riesgos, pues están ahí implícitos. Así es. Obviamente, como tú dices, los contratos son incompletos. Si tú comparas un contrato de acuerdo a un consentimiento informado, como le llamamos en medicina, de aquí de Colombia puede tener máximo 2 páginas, 3 páginas. Pero si voy a un consentimiento informado de los Estados Unidos, puede tener 77 páginas que el paciente y los familiares deben leer antes de cualquier procedimiento o antes de cualquier proceso médico para que todo el mundo en consenso esté de acuerdo con los riesgos, las probabilidades, los imprevistos y al fin y al cabo tratar de evitar que haya ese arbitramiento que tú bien mencionabas, el conciliador, el juez o, en su caso, el comité de ética médica. Sí, mira que la teoría de las probabilidades también se introducen en los contratos, ¿no? Correcto. Sí. O John William, o como nos dijo cierto personaje alguna vez, si no, ahí no recurren al juez o al notario, recurren no, ya. al AK-44. Vamos para allá, vamos para allá. Bueno, sí, ese es el último modelo. Hay un aspecto importante, bueno, dos cosas que quiero mencionar a propósito de sus intervenciones, que me parecen muy importantes y muy precisas. La primera de ellas es que posiblemente en la audiencia hay personas que no son economistas y no están muy familiarizadas con estos temas. Entonces, un buen ejemplo de contrato incompleto, del que estoy seguro muchos de los asistentes y de quienes me acompañan en este panel tienen familiaridad, no solo una, sino varias veces, es el contrato nupcial. El contrato matrimonial es el contrato más incompleto que existe. Sí, sí. Entonces, porque, claro. Que lo diga el doctor Guido Parra. Por eso uno se casa y tiene que hacerlo varias veces para poder aprender de todas esas experiencias. Sí, ¿Cómo es de incompleto el contrato? Yo lo hice una vez, no lo he repetido, pero lo he hecho fuera de contrato. No, Carlos, ese contrato hay que aprender para poderlo repetir bien. Sí, acuérdate que ese contrato todo el tiempo aprendiendo. Ese es un contrato que no hay necesidad de escribirlo. Ese es un contrato que después de ciertas condiciones se da como un contrato tácito que ya existe. Bueno,
Lo otro que quiero mencionar, me parece importante antes de continuar, ya que estamos hablando primero de los aspectos institucionales y legales de los contratos, que hay un ruido por ahí, Lu. Ya, ok. Ya que estamos hablando de los aspectos legales, de los aspectos institucionales de los contratos en el mundo de las organizaciones y de los negocios bajo la legalidad, es que es muy importante tener en cuenta unos trabajos que hicieron unos autores que escriben o escribieron básicamente muchos artículos científicos en el área de finanzas, pero realmente escribieron mucho sobre derecho financiero. Entre ellos, recuerdo mucho a un profesor de la Universidad de Harvard, Florencio López de Silanes, que finalmente lo terminaron sacando de la Universidad de Harvard por problemas personales, pero ese conjunto de trabajos es muy importante. Los 4 autores son Rafael Laporta, Florencio López de Silanes, Robert Slifer y no me acuerdo el nombre de Bisney. Laporta, López de Silanes, Slifer y Bisney hicieron muchos artículos sobre el mismo tema, pero tal vez el más destacado de todos es un artículo del año 1998 que se llama Law and Finance, Leyes y Finanzas, donde ellos estudian un conjunto de países alrededor del mundo en una muestra muy significativa para establecer cómo el origen del sistema legal de los países propicia un mejor ambiente para la protección de aquellos que suscriben los contratos en estos países. Y entonces, en eso, como orientado más bien hacia la protección de los inversionistas, encuentran que hay básicamente 5 tipos de orígenes legales para todos los países del mundo, siendo los más destacados el sistema de origen legal francés, que es el que tenemos nosotros, donde básicamente las leyes y su aplicación se dan a través de códigos y procedimientos. En este sistema legal, la protección a los derechos de quienes suscriben los contratos, así como la protección a los inversionistas en el mercado, es débil. Y es débil porque hay que seguir unos procedimientos muy estrictos y desde el punto de vista del riesgo operacional asociado al error humano, es muy fácil que esos procedimientos no se cumplan a cabalidad. Por eso es que nosotros escuchamos constantemente y nos indignamos cuando nos dicen: capturaron al ladrón en flagrancia dándole 3 tiros a la persona y lo dejaron salir a las 8 horas porque no hicieron el procedimiento de captura de forma adecuada, por ejemplo. Entonces, eso es terrible para nosotros, la gente se indigna, pero es un problema del sistema legal que nosotros aplicamos. El otro gran sistema legal que tiene, digamos, aplicación en una parte muy importante del mundo, llámese si quieren la parte norte, pues en esa división norte-sur que hemos tenido por discusión durante los últimos 50 años, es el sistema anglosajón. Un sistema donde las leyes y su aplicación se hacen a través de los jueces, no de códigos ni de procedimientos, se hace lo que el juez diga. Entonces, allí la protección a los inversionistas es más severa porque las leyes se hacen cumplir y se hacen cumplir de manera estricta y más fácil. Entonces, allá, ustedes saben que aquí, por ejemplo, seguramente en Barranquilla todavía hay conductores de transporte público que pueden tener 40 o 50 multas, como escuché en una noticia en Bogotá hace un par de años, manejando un bus y con 40 multas acumuladas sin pagar. En Estados Unidos uno no puede tener multas con el Estado porque así sean multas de tránsito, van, lo meten a la cárcel y no lo dejan salir hasta que no pague. Ahí no hay debido proceso, no hay nada, ahí hay pague y o si no, no se va, así de sencillo, por ejemplo. Entonces, eso hace que la protección a los contratos, a los inversionistas, sea mucho más estricta por el sistema legal. Obviamente, si aquí hay abogados, pues de pronto están
entendiendo que yo estoy haciendo una simplificación muy extrema de esto que encuentran estos autores, pero pues acabo de darles la referencia para que la tengan en cuenta. Si quieren consultar el paper, es un paper muy interesante, un poco denso, pero es muy interesante. Hay otros sistemas legales distintos, el sistema alemán o teutón, y un sistema escandinavo y el sistema oriental, que es básicamente lo que se hace en Japón y estos países del oriente. Pero estos dos grandes sistemas son los más importantes. Entonces, eso es yo creo que uno de los elementos interesantes a tener en cuenta ahora que vamos a hablar entonces del narcotráfico. Pasando a nuestro tema de interés, entonces, hablemos un poco de cómo llegamos a esta investigación acerca del narcotráfico. Tuvimos la oportunidad de conocer a una fuente cercana a lo que en Colombia fue, tal vez y en el mundo, uno de los carteles de la droga más grandes, más rentables y mejor organizados, como lo fue el cartel de Medellín. Ok, a través de esta fuente pudimos entender la dinámica del negocio y saber desde el punto de vista nuestro académico cómo es el esquema de funcionamiento del negocio. Básicamente lo que encontramos es que el negocio del narcotráfico se constituye como una cadena de contratos, desde su origen hasta la entrega final del producto al usuario. Es una cadena que, si bien está muy bien organizada, es una cadena que es bastante débil. Es decir, estos contratos se rompen muy fácilmente, son contratos marcados por una temporalidad específica, por unas condiciones particulares y por unas características, sobre todo muy personales, de quienes intervienen. Y obviamente nosotros tenemos en nuestra mente, y debido a la experiencia trágica que nos ha acompañado durante tantos años a los colombianos, algunos desde nuestra niñez, que el narcotráfico es un negocio extremadamente rentable y por lo tanto es un negocio muy bueno porque da mucha plata. Nuestra comprensión de este tema, después de haber hecho esta investigación, es que esa premisa no es cierta y que tenemos una confusión, que los colombianos estamos parcialmente informados acerca de la realidad de este negocio y por tanto eso ha hecho que nosotros tengamos una concepción muy diferente de la realidad del negocio del narcotráfico. Como les digo, algunas de las cosas que vamos a mencionar son extrapolables a otros negocios ilícitos, pues que también conocemos y que han existido siempre. Entonces, ¿cómo se constituye la cadena del narcotráfico? Desde el punto de vista de lo que existió en Colombia, que fueron grandes carteles, hoy, digamos, no hay organizaciones como las que existieron en los años 80, pero siguen existiendo carteles en Colombia de otras características que ya no son tan visibles, ni existen capos tan visibles como lo fueron Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Rodríguez Orejuela. Digamos, estos grandes capos hoy no están tan a la vista. Hoy las organizaciones han cambiado en su estructura, pero el negocio sigue siendo básicamente el mismo, según nuestro entendimiento, y es que básicamente hay grupos de personas que se enlazan a través de eslabones de una cadena, desde el cultivo de la coca hasta la entrega de la droga finalmente al consumidor. Esas cadenas están manejadas por unos grupos particulares que ejercen el poder sobre el negocio. Entonces, desde el punto de vista de lo legal, las organizaciones se constituyen y contractualmente se establecen unos roles que permiten que las cosas funcionen a través de diferentes mecanismos. Entonces, una empresa
o una industria, por ejemplo, se constituye formalmente, nombra unos directivos y dentro de su estructura define unos reglamentos, unas normas, unas políticas y unos procesos que internamente rigen todo el comportamiento de la organización y permiten que las cosas se hagan de manera ordenada, organizada, productiva y generando valor. Eso es lo que nosotros conocemos. En el negocio del narcotráfico, esa organización no existe legalmente porque no hay una estructura formal. No hay una estructura formal, no hay un reglamento escrito en ninguna parte, no existe un manual de procesos y procedimientos que le enseñe a uno cómo se hacen los negocios. Hay una tradición y hay unos grupos que saben cómo hacer lo que les corresponde, pero no hay una integración total, por lo menos en lo que nosotros conocimos del negocio desde la consecución de la materia prima hasta la venta final al consumidor, porque son grupos diferentes y son negocios distintos manejados por un grupo o un individuo, es quien ejerce el poder. Aquí la organización se da por conocimiento del negocio y porque ese conocimiento pasa a través de el mecanismo más común, ya que como no es un negocio legal, no puede haber documentos escritos, así que el conocimiento pasa a través de la oralidad y de la práctica. Entonces, ¿cómo se raspa la coca? Pues tiene uno que ir a donde la están raspando para poder aprender cómo se hace la base de coca. Las cantidades, las fórmulas, etcétera, son secretos industriales pasados de persona a persona. No son documentos de patentes avalados por una organización internacional ni nada por el estilo. Pasan de persona a persona y el negocio se mantiene por esa tradición, en esa primera parte de la cadena. Luego están las cocinas, donde se fabrican las drogas. Hablemos de la cocaína, que es la droga que mundialmente Colombia ha producido en mayores cantidades y con mayor calidad alrededor del mundo. Colombia tiene sus laboratorios de producción denominados cocinas por los narcotraficantes, donde básicamente también hay unas fórmulas que pueden cambiar, obviamente, de un productor a otro, pero donde básicamente el producto final mantiene un estándar que no es difícil de alcanzar siempre que se mantengan unas proporciones mínimas de precursores y reactivos. Entonces, esto es un problema muy sencillo y es conseguir un químico que se haya aprendido la fórmula y gente que esté dispuesta a ir a correr los riesgos en un taller industrial sin ningún tipo de seguridad ni salud ocupacional. Obviamente bajo la presión de la búsqueda de las autoridades, bajo camuflajes, etcétera, es mucho más complicado el proceso productivo. Después de que esto sucede, están las rutas. Los dueños de las rutas son los que manejan todo el negocio. Son los que tienen, digamos, el eslabón más importante de la cadena, que es la comercialización. Esos negocios, en su momento, los carteles los hacían de manera directa, a veces con un socio internacional. Hoy en día es mucho más complejo porque las rutas se han vuelto difíciles, se han vuelto vigiladas y por lo tanto pues, el acceso a los mercados requiere de alianzas cada vez más poderosas, de grupos cada vez mejor conectados. Hoy, por ejemplo, ustedes saben que las rutas por el Pacífico pues son casi que imposibles debido a la vigilancia de la Marina de los Estados Unidos. Los que
han intentado ir por ahí, pues no han tenido mucho éxito últimamente, y las rutas pues tienen que buscar nuevos horizontes, lo cual posiblemente encarece el costo de estas cadenas de las que hemos venido hablando. Y la parte final es la distribución que se hace en el país de destino. Esa distribución se hace a través de fundamentalmente distribuidores locales. Los distribuidores locales, lo que nosotros en Colombia llamamos los jíbaros, son pues los que conocen al consumidor, los que básicamente tienen un negocio ya establecido a través de mecanismos propios de su entorno legal y económico. Hasta ahí nosotros lo que tenemos es, como ustedes pueden ver, una serie de contratos en las cuales un productor entrega una materia prima, otro productor entrega un producto terminado, luego un comercializador lo lleva al país de destino y finalmente un distribuidor lo entrega al consumidor final. Estos contratos entre estos actores de la cadena, obviamente aquí no estoy hablando de 4 individuos, estoy hablando de 4 eslabones de la cadena donde puede haber muchas organizaciones participantes, aliados, personas, terceros, de temas que aún no hemos hablado alrededor de este negocio. Pues lo que vemos es una serie de contratos. Ahora, estos contratos no se escriben, estos contratos son tácitos. Y una vez se establece el contrato, como esto no es legal, no hay una organización ni hay una institución que se pueda interponer entre las partes para lograr el cumplimiento de esos contratos. Básicamente, el cumplimiento de los contratos se hace a través de mecanismos internos. No sé, Lucho, si quieres compartir una parte en particular de nuestra investigación. Bueno, para contarles, nosotros lo tenemos difuminado en el video y le tenemos cambio de voz, pero todo el mundo sabe que el que habla ahí es Popeye. Entonces, esa fue nuestra fuente. Esa fue nuestra fuente. Pero en este caso va sin filtro. Ah, ok, perfecto. Traficantes, tiene que haber un jefe. Y ese jefe tiene que ser un asesino certero y serio. En la época de Pablo Escobar Gaviria valía la palabra, hoy en día ya no vale la palabra. Entonces, ¿cómo se hacen los contratos? Yo llego y le digo a usted me va a entregar a mí 500 kilos de cocaína, usted los va a traer desde la cocina, desde el laboratorio, me los va a entregar a mí en Medellín, me los va a entregar en un camión. En el momento, usted corre con los riesgos de la cocaína desde su laboratorio hasta que me lo entregue a mí en el parqueadero el camión. En el momento que usted me entregue a mí las llaves del camión en el parqueadero y me diga que la cocaína está ahí, ya la cocaína es mía. Usted no tiene ningún problema. Si yo estoy moviendo la cocaína a media cuadra y es atrapada por la autoridad, yo le pago a usted. Ahí hay un contrato, es de palabra. Enseguida usted llega y mueve la cocaína, la mueve por barco, la mueve por un submarino, por avión, como quiera, para llevarla al Golfo de México, se la entrega a los mexicanos. Ahí hay un contrato. Los mexicanos reciben la cocaína en el puerto. Entonces ellos le dicen a usted, si la cocaína tiene algún problema en el puerto, aquí, cuando llegue acá, nosotros respondemos. Y ahí hay otro contrato. En el momento que llegó la cocaína, y si la cocaína tuvo problema en el agua o en el aire, los mexicanos no responden. Eso está bien hablado. Entonces ya llega la cocaína a México y ellos dicen, ellos cogen el 30% de la cocaína. Si ya los mexicanos la cocaína, el 70% de la cocaína es responsabilidad de ellos. Si es atrapada dentro de México, si es atrapada en el puerto o en una pista, responden los mexicanos y ellos pagan. Eso es otro contrato. Después llegan los mexicanos y pasan la cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro del contrato ellos también dice, nosotros se la entregamos a usted en Miami. Le entregamos la cocaína en Miami. Eso está dentro del contrato. Si la cocaína es entregada en Los Ángeles, es otro contrato diferente porque en Los Ángeles está muy pegado a la frontera y vale menos la cocaína. Pero si la cocaína es entregada en Miami, es otro contrato. Y también hay otro contrato ahí. En el momento que el mexicano te entrega a ti la cocaína en 3, 4, 5 van, en camioneta, o te las entrega en camiones, cuando él te entrega las llaves a ti,
de los camiones y te entrega la cocaína, hasta ahí llega el contrato de él. Ya tú ya sigues hacia allá, hacia donde vas a llevar la cocaína. Todos estos contratos son verbales y cuando hay incumplimiento, aquí entra el notario de nosotros, que es el fusil AK-47. Cuando el tipo incumple, entran los cobradores de la mafia, porque siempre se trata de cobrar el dinero, no de matar. Pero cuando ya el dinero es imposible de cobrar, pues se mata. Y cuando tú hablas con un narcotraficante y te comprometes con él de que vas a cumplir ese contrato verbal, eso está escrito ahí. Ahí no hay que grabar nada ni firmar nada. Otra cosa, aquí hay otro contrato. Cuando viene la cocaína del laboratorio, la cocaína tiene que estar siquiera al 98% de pureza. Cuando viene la cocaína del laboratorio y tú vas a examinar la cocaína, tú le dices al que te trae la cocaína del laboratorio, yo se la voy a pagar a 4.300.000, a 4.500.000, a 4.700.000, o a 5.200.000, o a 3.500.000, según lo que se negocie. Pero si la cocaína no está al 98%, yo le devuelvo la cocaína a usted. Y usted se devuelve con su cocaína otra vez hacia el laboratorio o lo que quiera hacer. Pero ahí hay otro contrato, tiene que ser de lo que se había pactado. Todo se habla muy bien. Hay varias reuniones para hacer un movimiento de cocaína, porque en el momento que la cocaína se está moviendo es muy riesgoso. Cuando ya la cocaína se está moviendo bajo un contrato. La cocaína, muy acertadamente usted lo ha enfocado bien, profe, la cocaína podemos cambiarle el nombre por un contrato. La cocaína siempre es un contrato. Y todos los muertos que usted ve en las calles, hoy en día, no de México, porque lo de México es diferente, lo que cuando usted ve cosas de mafia, que va un tipo en un automóvil deportivo y lo matan, es porque incumplió un contrato. Bueno, aquí es donde nosotros entramos a reflexionar sobre esta percepción de las bondades del negocio de la cocaína. Del narcotráfico en general, llámese cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo, es decir, cualquier droga, básicamente se maneja de la misma manera. La manera como se han suscrito los contratos y cómo se suscriben hoy puede que haya cambiado en 2 o 3 aspectos, pero el principio fundamental sigue siendo el mismo. Y entonces, pues uno se pregunta, frente a los beneficios económicos derivados del tráfico, hablemos de 1 kilo de cocaína, que hoy en Estados Unidos puede generarle a un narcotraficante colombiano debido a los temas de las rutas entre 60 a 80 millones de pesos por kilo. En un cargamento, pues obviamente eso es un volumen de dinero muy grande. Uno pensaría, ¿cuánto es el costo de una vida? O de muchas vidas, que usualmente, ustedes escucharon a este señor que además era una cosa terrible. Yo siempre he pensado en la forma como se expresaba John Jairo acerca de estos crímenes, etcétera, y me recuerda a Hannah Arendt en su obra La banalidad del crimen, ¿no? O sea, es una cosa impresionante cómo esta gente banaliza lo que está hablando, los asesinatos, y cierto, es algo extremadamente natural para ellos, pero nosotros que Guido valora tanto la vida, hace todo lo posible por salvar vidas todos los días, ¿cuánto es el costo de una vida? ¿Cuánto cuesta, Guido, una enfermedad trágica, una enfermedad terminal de un paciente? ¿Y cuánto es capaz de invertir una persona que tiene muchos recursos para recuperar su salud en sus últimos momentos de vida en una enfermedad catastrófica? Esa, por ejemplo, sería una pregunta interesante desde donde podemos empezar una discusión acerca de la realidad del negocio del narcotráfico. ¿Qué dice Guido? Bueno, hay cosas que no tienen precio, pero tienen valor. Y una vida, pues obviamente tiene un valor, no un precio. Acá en este caso, por lo que percibo, es algo como la corrupción, ¿no? No tiene nada escrito, pero
si no me das el 20%, no te pago el contrato, que sí está escrito. Pero me tienes que dar el 20% de ese contrato para yo poderte pagar. Entonces, en cierta forma, pues hay muchas cosas que no están escritas en la parte legal, pero que también circulan o por lo menos es bastante visible en la mayoría de los contratos, ¿no? Dice, si no me da, oigo decir acá en Barranquilla, el dulce 20, correcto, no hay manera de que el contrato firmado, escrito, progrese. Inclusive a veces lo piden hasta por adelantado. Acá en este caso yo pregunto, ¿los cultivadores son financiados previamente para que cultiven? ¿O estos cultivadores hacen su gasto y su inversión ellos sin tener un contrato previo de que yo te voy a dar un dinero para que tú siembres la palma? En este caso te voy a dar un dinero para que siembres 5 o 10 hectáreas y ya esa producción de esa hoja ya está vendida, por llamarla así, antes inclusive de sembrarla. Pues voy a decirte algo por experiencia propia. Yo Ajá. he tenido la oportunidad de visitar muchas zonas del país, algunas zonas con lo que llamamos zonas rojas en Colombia. Alguna vez estuve dando una charla hace muchísimos años en una zona dominada por grupos paramilitares tradicionalmente en Colombia, y era una época muy difícil donde había, digamos, donde esos grupos eran antes, digamos, antes de la entrega en el gobierno del presidente Uribe. Yo fui a dar una conferencia alguna vez y entonces en ese municipio uno de los asistentes era un concejal del municipio en la presentación, y yo estaba hablando de proyectos, de valoración, de generación de riqueza, y entonces el señor me esperó al final y me dijo, oiga, profesor, ¿usted viene mucho por acá? Y yo, no, pues estoy viniendo últimamente porque vengo a hacer un ciclo de conferencias. Y me dijo, ¿y por qué no echamos un cultivo juntos? Que ese negocio es muy bueno. Y yo le dije, pero es que yo no me dedico a la agricultura y nada. Me dijo, no. En esa época me dijo, usted me da $1 millón de pesos y yo le devuelvo 5. Y yo le dije, pues, ¿cómo así? ¿De qué es el cultivo? Porque me dijo, pues, ¿de qué va a ser, profe? Pues de coca. ¿Cómo así que de qué? De coca, ¿de qué más va a ser? Yo, hombre, yo te agradezco, pero yo no estoy en el negocio, ni quiero meterme en el negocio. Entonces, eso es un poco para responder esa pregunta. Yo no sé ahora cómo funciona eso, pero usualmente estas personas hacen su propio gasto o hacían su propio gasto. No sé hoy en día porque esos negocios han cambiado sustancialmente por diversas razones. Pero has tocado un punto muy interesante. Esta cultura nos ha llevado a vivir en una sociedad que a todo le pone precio, pero a nada le da valor, tristemente. Y eso lo vemos en cosas sencillas, en el comportamiento de la gente en la calle, en el comportamiento de nuestros estudiantes en los colegios, en las universidades. Lastimosamente, esta cultura y esta manera de trabajar en ese negocio nos ha llevado a situaciones muy dramáticas como esa. Y creo que ahí se ha tocado un punto muy importante. Yo creo que entender esta institución del narcotráfico es imposible desde un paradigma académico, porque nosotros, digamos, no podemos encajar esto dentro de una práctica económica viable. No podemos comparar los beneficios derivados de una actividad ilegal con los costos asociados, por ejemplo, a la pérdida de vidas humanas. Esto por no mencionar cosas que no están en el video y que no menciona nuestra fuente dentro de su conversación inicial, pero pues que tuvimos la oportunidad de conversar posteriormente, relacionadas, por ejemplo, con los negocios asociados al narcotráfico. La consecución de los químicos, de los precursores químicos, de los transportes, de los camiones, la construcción de los barcos, la construcción de los submarinos. Hay gente muy brillante, ingenieros, expertos en temas de navegación, exfuncionarios del gobierno, incluso asesores de seguridad, vinculados al negocio del narcotráfico en las diferentes etapas asociadas al negocio, en los diferentes
en las diferentes etapas de producción y de provisión de recursos para el negocio del narcotráfico. Es una cosa impresionante. Y así como hay muertes por la entrega de la cocaína, por el incumplimiento de una entrega de una calidad determinada, también las hay por ejemplo, la caída de un viaje de estos en un submarino. Entonces, ahí, por ejemplo, en esos negocios pagan las consecuencias los fabricantes del submarino, los vendedores, sus familias. Esto es una cosa impresionante porque cuando este señor habla aquí de los fusiles y de los cobradores de la mafia, es que el problema es que no te van a asesinar a ti, sino que asesinan familias enteras, barrios enteros de personas por un negocio de estos. Los montos hacen que digamos, los cobros y si queremos ponerlo de esta manera, las multas por el incumplimiento de los contratos en términos de cantidad de vidas sean más altas dependiendo del monto de esos contratos. Esto es una realidad que nos aleja del concepto de lo que nosotros conocemos en economía como minimización de costos. Aquí no hay manera de minimizar costos. El costo de una vida humana, como bien lo señalaba Guido, es invaluable. No sé, Carlos, si quieres hacer algún comentario, si agregar algo más. Lo que iba era como a teorizar un poquito que realmente, según el enfoque de Douglas North, esas son instituciones no formales, ¿no? Y que al convertirse en instituciones no formales, al ser instituciones no formales, ellas van a trazar sus reglas de conducta, tal como nos lo explica, ¿no? Y ahí está. Una de las razones es que si no cumples, tienes un notario que se llama AK, ¿no? Entonces, fíjate en esa parte, pero es interesante, John, esa investigación que estás haciendo y perdona, tú continúas en esas investigaciones. Investigaciones académicas, ¿no? Estoy en ese... que quede claro. Sí. Quede claro, ¿no? Investigaciones académicas, que es lo que conozco, lo que sé, ¿no? No, infortunadamente, después de este trabajo, pues no pudimos. Ahora estoy en otra universidad y tengo otros intereses de investigación más alineados con los intereses institucionales. En su momento, digamos, cuando coincidimos con Lucho en la universidad pública, teníamos más libertad de acción. Ahora estoy en una universidad privada y pues estoy No, más alineado con los intereses de la universidad, así es. de lo que ellos quieren. Ahora estoy investigando otras cosas relacionadas con empresas de familia, gobierno de empresas de familia, finanzas de empresas de familia, sucesiones, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero mi interés sigue intacto y digamos, lo hago más por hobby que por Sí. un ejercicio académico. Hay una línea de investigación, John, que yo tengo en mente. Yo estoy deseando estar como Lucho y como está Guido, que viven la felicidad más grande, la tienen ellos. Yo todavía estoy sujeto del yugo, ¿no? Y tengo que estar atado a lo que diga el Tienes quien que me aplica modificar el el yugo. contrato. Tienes que modificar los contratos. Sí, tengo que modificar ese contrato. Tienes que ponerle una adenda. Una salvaguarda. El, la, yo no sería, yo estoy pensando en esto, John. En un país como el nuestro, bueno, las cifras no van a mostrar la realidad de un país como el nuestro. Lo que encontramos en las informaciones, Banco de la República, el DANE, los gremios, es algo aparentemente legal en algunos escenarios. Pero a veces me pongo a pensar que un país
con una desigualdad económica que existe tan grande en el aspecto de la distribución de la riqueza. Un país que el 57% de las personas de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Yo puedo encontrar saliendo de mi casa un carro de 1.500 millones de pesos que se llama Ferrari. Es decir, para mí, hablo del caso de Barranquilla. Lucho y Guido y yo nacimos en la época en que Barranquilla era una industria. Hoy Barranquilla es una ciudad de servicio, de supertiendas olímpicas, de D1, de almacén Jumbo, porque no hay industrialización. No se pudo superar la etapa de la llegada de la producción china. Entonces hay algo que vengo conjeturando, y es, hombre, el país lo sostiene el narcotráfico. Yo pienso que pueden existir ciudades que han superado algunas etapas. Por ejemplo, el caso de Medellín, que ha superado, pero también con un buen apalancamiento financiero y fuerte, ¿no? Esa pérdida de competitividad que se estuvo, por ejemplo, Barranquilla, Medellín, en el sector textil confecciones, que fue un sector fuertísimo, fuertísimo y que nos dio el gran desarrollo para Barranquilla. Pero sigo pensando, y esto es una conjetura que nada más la hablo entre amigos muy cercanos, porque tampoco me puedo exceder a una hipótesis que un economista no puede hacerla así a la bulla de los cocos, como decimos nosotros. Pero hay una realidad, hay una fuerte presencia, ya no como antes que existían los Pablos Escobar, los gachas que mostraban, no, pero eso está totalmente muy metido en nuestra economía. Yo pienso que ya si hacemos el estudio desde ahí, por supuesto, sería un estudio también largo, muy longitudinal, pero pienso realmente de que el narcotráfico ha sido un soporte para una economía como la nuestra que vive solamente de el trabajo informal. Fuertemente en Colombia el trabajo informal. El trabajo informal no da calidad. Los almacenes, el salario mínimo no da calidad de vida. Lo que genera es una grande distribución inequitativa de la riqueza. Pero realmente pienso, y estos son hipótesis, no tengo datos para probarlo, sería pues yo decir que tengo datos, pero muchas conjeturas he llegado a la conclusión de que el narcotráfico sí persiste en la economía colombiana y aporta ilegalmente al PIB. Ahora, que las cifras no estén medidas, analizadas dentro del PIB, es otra cosa. Pero ahí hay algo fuerte. Sí. Oye, John, hay lo siguiente, de pronto lo que está indagando Carlos, ¿acaso de pronto no podrá tener relación con la diferenciación que este personaje hace entre lo que es el negocio del producto y el negocio financiero, o el manejo o la separación del producto y el manejo de la parte financiera? Sí, yo creo que vale la pena que presentemos esa parte, Lucho. Espérate y yo la busco aquí. Porque fíjate que aquí hay un tema interesante que plantea Carlos. Dinero y coca. Eso, exacto. Dinero y coca. Veamos a ver qué es lo que hay aquí. Cocaína nunca se junta con el dinero. Hay una organización solamente para el dinero y hay una organización solamente para la cocaína.
nunca se mete en una caleta, la caleta que nosotros llamamos un escondite, se mete cocaína y dinero, no. El dinero va por un lado y la cocaína va por el otro. El dinero siempre lo manejan gente de un coeficiente intelectual alto, gente muy bien presentada, gente que sabe de economía, gente que solamente toca dinero. Y la cocaína la manejan bandidos con fusiles y que tienen la fuerza para defender el producto. Sí. Ahí está. Sí, pero fíjate que desde el punto de vista de un análisis económico sencillo, uno puede decir, el negocio del narcotráfico introduce dineros a la economía que no tienen sustento en la producción, lo cual incrementa la masa de consumo y eleva los precios. Y genera, genera mayor desigualdad. Claro. Entonces, claro, por eso nosotros vivimos en una sociedad donde muchos afirman, es decir, esto yo no lo he discutido con expertos como Jairo Corrales o como Jairo Corrales, por ejemplo, que es el presidente de PDI, yo nunca le preguntaba a él esto y digamos que no es un tema que yo tampoco haya investigado de fondo, pero sí he escuchado muchas veces a muchas personas decir, estamos en una sociedad donde en las grandes ciudades hay una sobrevaloración de la propiedad inmobiliaria. Digamos, el negocio inmobiliario en Colombia ha estado por muchos años en una burbuja. Yo no creo que sea una burbuja, creo que es un fenómeno de sobrevaloración, porque como decía Javier Freixas cuando vino a Colombia y estuvimos con él, una burbuja inmobiliaria no existe hasta que no se explota. En el momento en que estalle la burbuja, ahí sí podemos hablar de burbuja. Antes no. Antes hay un fenómeno de sobrevaloración. Y eso todos lo vivimos. Digamos, hay sectores en particular donde la sobrevaloración es más evidente. Nosotros sabemos que hay sectores donde hoy es imposible comprar una propiedad. En Llano Grande, en Medellín, en Cerritos, en Risaralda. Bueno, hay unas zonas del país donde... Cartagena. Exacto. Las propiedades, pues nada más las casas en Cartagena. Y estos son claros ejemplos de eso. Yo creo que esto nos está llevando a un tema que en Colombia se ha vuelto tabú y a la gente no le gusta hablar de ello, pero nosotros hemos llegado hasta esta discusión hoy porque lo que nos motivó, lo que nos llevó y lo que concluimos es que el negocio funciona de esa manera por su característica de ilegal. Claro, claro. Si hubiese un negocio legal... La historia lo ha mostrado. Cuando tú ves la historia de los años 20 en los Estados Unidos. Los licores, claro. Los licores, ¿te acuerdas? Eso, la ilegalidad es lo que hace que se dispare y los precios, y es la ilegalidad. Y los muertos que aportó Al Capone son los mismos muertos que aportó Pablo Escobar. Al Capone y todos estos mafiosos que gobernaron. Oye, John, toda esa etapa. Tú en esta parte de la presentación haces una descripción del tema de la organización del narcotráfico. Ahora, sabemos la gran influencia que tiene este negocio en la cultura de las personas. Y específicamente yo te hago una pregunta. En relación con este tema de la organización, ¿qué tanto ha estado impactando el que las organizaciones estén asumiendo esa forma? Es decir, yo diría que son formas organizativas rudimentarias y por lo tanto me da la impresión que de pronto pudieran estar atravesándose en un proceso, por ejemplo, para que las empresas y las organizaciones avancen de una manera organizada, de una forma eficiente, es decir, como debe ser. ¿Qué tanto está entorpeciendo o qué tanto ha estado influyendo, te parece a ti, este estilo de organizaciones en la sociedad? Fíjate que yo voy a contarles una anécdota. Yo me crié en una ciudad gobernada por el narcotráfico, con su propio cartel además. En los años 80 la gente no lo sabe muy bien, todo el mundo cree que había dos carteles, el cartel de Medellín y el cartel de Cali.
pero en Colombia existió un tercer cartel independiente con sus propios negocios, su propio ejército, sus propios lugartenientes, su propio comandante, que fue el cartel del norte del Valle. Y fue muy poderoso también, fue muy poderoso ese cartel. Y yo recuerdo de estas historias, y de hecho en anécdotas, hablando con mis amigos hace poco de visita allá, yo les contaba cuando yo llegué, por ejemplo, a Tunja y empecé a hablar de estos temas con amigos por allá como a finales de los 90, en el 2000 más o menos, yo les contaba historias acerca del narcotráfico y entonces, para ponerlos en contexto, yo lo que hice fue entrar a la página del FBI y casi todos mis conocidos del barrio estaban ahí en la página del FBI, 5 millones de dólares por la cabeza de este, 10 millones de dólares por la cabeza del otro, y yo le decía, este me enseñó a montar bicicleta a mí, con este yo iba a montar moto cada 8 días, o sea, esa era la época de los capos y entonces uno dice, fíjate lo efímero de esa vida del narcotraficante, ¿no? Primero. Y segundo, yo sí creo, Lucho, que la organización económica puede que siga siendo la misma, es decir, desde el punto de vista de los contratos, que es lo que nos reúne, básicamente se maneja igual, pero las organizaciones en su estructura sí han mutado y se han complejizado un poco más. De hecho, hoy, como te decía, y como es claro, ustedes mismos lo dijeron, ya no tenemos esos grandes capos, es difícil señalarlos y las ciudades tienen grandes problemas con el microtráfico, con los pequeños grupos que, entre otras cosas, hoy la droga en Colombia tiene marca propia. Los grupos tienen marcas en la droga que distribuyen para poder tener un control territorial. Esas marcas les ha servido para ejercer control territorial y estas estructuras son cada vez más complejas en su forma de operación, pero siguen siendo igual de sanguinarias. Hoy ejercen control sobre territorios. Entonces, hoy escuchamos que la banda de fulano contra los de Perano se están disputando esta frontera territorial invisible, no necesariamente de un departamento a otro, sino de un lugar físico a otro, donde no pueden pasar por una carretera, no pueden entrar a una finca, no pueden, porque es dominio y territorio de otro grupo. Eso hoy en día hace que la identificación de los grupos sea mucho más compleja y la lucha contra estos grupos sea más difícil. Esto, por supuesto, ha permeado nuestra cultura en todos los sentidos desde los años 80 y yo recuerdo mucho cuando comencé a trabajar en la Universidad del Valle, uno de mis colegas, economista, y un hombre muy estudioso, Edgar Daniel García, siempre me decía, el problema que nosotros tenemos en el Valle, en nuestras escuelas, es que cuando uno va a hablar con esos niños, a ellos no les interesa ni en la escuela ni en el colegio absolutamente nada de lo que los mandan a aprender, porque su visión de futuro es ser un capo del narcotráfico y para eso no necesitan estudiar. Entonces, para eso se requieren las habilidades que escuchábamos en el video, ser un bandido y tener la fuerza suficiente para defender el producto. Eso es lo que muchos soñaban. No sé cómo hace muchos años la gente en la época del contrabando decía, en Buenaventura todos se querían ir en un barco para los Estados Unidos. Más o menos en el Valle pasaba que todos los pelados querían ser narcotraficantes, me decía Edgar Daniel. Y efectivamente eso ha permeado nuestra cultura. Hay regiones del país donde eso se ha vivido mucho más. Por supuesto, nosotros estuvimos con Lucho en Boyacá. Era muy interesante porque en Boyacá nosotros nunca escuchábamos temas de sicariato, ni se veían pues, los carros de 1.500 millones, ni siquiera camionetas de 500 millones. Eso por allá no
No sé ahora cómo esté, pero en su momento, cuando nosotros estuvimos allá, eso no existía, porque no había un fenómeno de narcotráfico. En el occidente de Boyacá hubo un fenómeno de las esmeraldas, pero fue un fenómeno muy cerrado, donde las disputas fueron entre esmeralderos en un negocio por demás legal, ¿no? Cabe anotar, no era un negocio ilegal. Entonces, pues, las condiciones culturales fueron muy diferentes, Esta cultura nos ha llevado a lo que hoy mucha gente menciona y, digamos, yo creo que no tiene su origen solo en el narcotráfico, pero sin duda ha permitido llegar a esto. Desde el punto de vista cultural, nosotros vivimos en una sociedad donde queremos todo fácil, todo rápido. La gente no quiere esforzarse, no quiere trabajar, donde no hay una cultura del ahorro. Y eso ha sido consecuencia del narcotráfico. El narcotraficante tiene una visión de corto plazo. Eso es un tema que no está en el video, pero el narcotraficante sabe que su vida será muy corta y disfruta al máximo su riqueza gastando y acabando con la fortuna en cuanto le sea posible. Por ejemplo, no es un inversionista, no es un tipo que está explorando el mercado, que está pensando en el futuro, porque ese futuro es incierto, y a medida que crece el negocio se hace cada vez más difícil. Entonces, nosotros obviamente hemos llevado parte de estas condiciones de comportamiento y de la estructura del negocio ilegal a los negocios legales. Hay gente que ha trasladado muchos de esos comportamientos, no en el sentido de los contratos que se mencionan allí, pero sí en el comportamiento de lo rápido, lo fácil. Hay gente que no quiere hacer la carrera en la empresa, quiere todo rápido. Y bueno, muchos otros elementos propios de esta cultura que lastimosamente nos han permeado en muchos aspectos. Guido, ¿tú tienes algo que decir? Sí, yo quería decir dos cositas, a ver si las puedo resumir. Yo digo, no importa dónde se ponga el acento, las consecuencias son las mismas. No importa si se llama cartel o cártel, las consecuencias son las mismas. O sea, las palabras implican para la moral una serie de cambios y vuelven y permean a la sociedad y la vuelven obviamente más elástica en cómo ingresa el dinero a empresas legales, a confesiones en su momento, a empresas actuales, correcto, y a muchas otras prácticas, hospitales, clínicas, inversiones sanitarias, y de pronto uno ve hasta competencia desleal y dice, pero ¿cómo tal cosa puede costar tan barato si yo que hago lo mismo es imposible que el costo tenga eso? Pero están en cierta forma lavandería de un dinero ilegal a volverlo un dinero legal, como era ganarse las loterías en su momento, correcto, ganarse la bolita, porque convertían ese dinero ilegal en un dinero legal. O sea que el acento no importa, pero la elasticidad que produce y la permeabilidad que produce en la sociedad, desgraciadamente, es terrible, como ustedes lo han señalado. Lo otro es que ellos, a pesar de esa organización tan estricta en su interior, tienen códigos morales. Yo he oído de la ley Omerta, por ejemplo. La cumplen y yo me quedo admirado que esa ley Omerta, que es una ley del silencio, y sin embargo conocemos tanto sobre eso cuando si se cumple no deberíamos conocer nada sobre ello, ¿correcto? Porque nadie tendría el derecho a hablar. ¿Qué pasó con esa ley de siciliana de Omerta? ¿Se perdió? ¿Se diluyó? ¿También se permitieron esa organización internamente? Me gustaría oír la opinión si saben algo en la investigación sobre eso. Bueno, yo sobre el primer punto que señalas quiero aprovechar algo que no había mencionado, pero creo que vale la pena decirlo. Infortunadamente, el manejo de el negocio de la droga y el manejo del dinero derivado de la droga ha hecho, por ejemplo, que en Colombia hayamos ganado un nivel de experticia
en temas de lavado de activos, que hoy los colombianos somos un referente en Latinoamérica en temas de lavado de activos. No porque nos llamen para lavar activos, sino porque nos hemos convertido en gente muy buena para detectar temas de lavado de activos, y nuestros expertos en lavado de activos han ido a asesorar gobiernos e instituciones en el extranjero. Por ejemplo, yo sé que gran parte del sistema que hoy la Banca Central de Perú tiene para prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo ha sido gracias a la asesoría de expertos colombianos que desarrollaron un sistema que hoy en Colombia es muy famoso, que es el SARLAF, el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que se aplica en la banca. Esos sistemas, por ejemplo, son cada vez más complejos, son cada vez más elaborados, y ha sido gracias al conocimiento que nos ha brindado este negocio. Infortunadamente, ahí los colombianos tenemos una competencia superior a muchos otros expertos de otros países donde este fenómeno no ha sido tan severo. Igualmente, como tú dices, la empresa privada, la empresa legal se ve expuesta a ese fenómeno, y es que, pues, tú estás operando un paciente y el paciente te paga en efectivo, pero tú no sabes de dónde viene ese efectivo. Tú no sabes si ese efectivo es del narcotráfico, porque tú no tienes la obligación de hacerle firmar un formato de SARLAF a ese cliente. Digamos, esa relación, por ejemplo, es para la legalidad muy difícil hoy en día, porque hoy tenemos un aspecto muy importante asociado a la facilidad de las comunicaciones y a los sistemas de comunicación, a la forma como hoy se difunden las noticias y la información, y es el tema reputacional. Las empresas hoy se ven expuestas a un riesgo muy grande, a un riesgo reputacional extremadamente elevado debido a esa facilidad de comunicación. La reputación es un activo muy importante para las empresas porque es la percepción de calidad y de buen nombre que una organización tiene en el mercado. Y la reputación es muy difícil de construir. Uno tarda muchos años y consume mucho recurso y mucha energía construir una reputación positiva en el mercado, pero es muy sencillo. Una sola acción acaba con la reputación de una compañía. Entonces, o de una persona, ¿cierto? Recuerden a este directivo de una gran empresa norteamericana que fue a un concierto y lo enfocaron con una cámara. Entonces, un hombre que llevaba una vida ejecutiva intachable durante muchísimos años, una sola acción lo hundió definitivamente en su carrera profesional. Ese es El un CEO ejemplo. de Boston. Exactamente, sí. En el concierto de Coldplay. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de lo que hoy nos cuesta el activo reputacional y de cómo las empresas hoy pues se cuidan mucho y por supuesto tienen un gran temor desde el punto de vista de la empresa legal, tiene un gran temor de que se vea manchada por relaciones con estos actores. Bueno, John, mira, yo no sé si te parece que de pronto miramos un poco lo que este personaje nos dijo sobre la economía, sobre la ventanilla siniestra, si te parece que de pronto eso pueda ser pertinente o Y el comentario pasamos sobre la ley Omerta. al... No, bueno, lo que pasa es que en el caso de John Jairo, él fue un lugarteniente de un individuo y su lealtad estaba asociada a ese individuo. John Jairo tiene historias muy siniestras y hay cosas que rayan con la ficción. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, esto. Él tenía una lealtad extrema a Pablo Escobar y únicamente a él, a nadie más. Tan alta era su lealtad que Pablo Escobar le dijo: Popeye,
su esposa es una zapa y hay que matarla. Y él fue y la mató. Y hay un video que yo tengo en mi poder que él me regaló. Donde, ¿La mató porque tenía un contrato incompleto con ella? La mató porque su jefe le dijo que la tenía que matar. No, pero él dice que esa es una de las cosas que más le han, bueno, dijo en su momento, porque ya murió, que era una de las cosas más dolorosas que había hecho en su vida, porque él realmente amaba a su esposa, pero su lealtad era más grande con Pablo Escobar que el amor que él sentía por ella. Y hay un video donde él muestra el lugar donde fue, cuenta cómo la mató, dónde la enterró, todo. Como les digo, ya es un tipo que banalizaba los crímenes de una manera impresionante. Entonces, él, por ejemplo, habló libremente desde la cárcel, habló en YouTube, habló en su canal, habló con nosotros, habló con mucha gente sobre los temas del narcotráfico, porque cuando muere su jefe ya no le debe lealtad a nadie. Y él ya lo que hace es cuidarse su propia espalda. De hecho, la primera vez que yo lo vi le dije, oiga, yo estoy muy nervioso. Aquí reunido con usted, estaba en un centro comercial en Medellín y estoy muy nervioso reunido con usted. Además, yo veo que usted viene aquí sin escoltas, sin un carriel, ni siquiera viene armado porque yo no le veo nada en el cinto. Y me dijo, no, es que yo no necesito aquí nada, profe. Aquí a mí nadie me hace nada, aquí me cuidan los bandidos de Medellín. Ellos me deben mucho y yo no necesito andar aquí todo el mundo me cuida a mí. Entonces, pues, vamos, eso era muy interesante. No sé, Lucho, en términos de tiempo, ¿hasta qué horas va este? Tenemos unos 10 minutos más. Me parece interesante. Ah, bueno, a propósito, Guido, para finalizar ese comentario, esa ley se corrompe en el momento en que el negocio es un negocio individual, cada quien busca su propio beneficio. Entonces, cuando, por ejemplo, estos capos del Cartel del Norte del Valle se entregan voluntariamente, lo hacen con el compromiso de la delación. Ellos van y recuerden que Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, prende el ventilador allá, como dicen aquí los periodistas colombianos. Allá se fue y prendió el ventilador y empezó a contar de todo. Muchos de ellos volvieron a Colombia. Algunos llegaron a empezar otra vida, otros ya murieron en las mismas. Hernando Gómez no volvió nunca. Él creo que todavía está allá. No estoy seguro de ello, pero creo que todavía está en Estados Unidos. Pero pues obviamente ahí ya es porque ellos estaban buscando un beneficio particular y muchos de ellos estaban buscando salir del negocio. Y lo lograron. Vamos que ahí hay una explicación también de cómo sucede esto. Los procesos fueron diferentes. Yo creo que podemos finalizar con este tema relacionado con el dinero del narcotráfico. Con el dinero. El de la tema de ventanilla los dólares, siniestra. sí. El de la ventanilla siniestra, ¿te parece? Sí. Sí. El colombiano era el mayor lavador de dólares de la época. Para los años 70, 80 y 90, la deuda externa de Colombia se pagaba en efectivo, los intereses de la deuda externa. Acá iba un container en un avión y se llevaba ese dinero en efectivo para pagar los intereses. Y el Banco de la República desde el año 77 abrió una ventanilla siniestra en el banco y usted llevaba $1 millón y le entregaron un cheque del Banco de la República y se abrió una cuenta, no había ningún control en los bancos, internamente se podía mover esto. Hoy en día, con el ataque al narcotráfico, el narcotráfico ha cambiado totalmente. Ahí es donde él habla de los expertos en mover el dinero. Otra que usted ha tocado un punto exageradamente importante, por eso es muy importante que la academia está metida en este problema del narcotráfico, es importantísimo, porque ustedes son pensadores, están mirando desde otro punto de vista. Mire, este problema es tan grave, aquí el problema no es la cocaína, ni las vidas que se pierden, ni las mentes que se pierden, ni la gente que se envenena, no, el problema es la economía.
Cuando usted saca a los Estados Unidos de Norteamérica 500 millones de dólares, la economía de los Estados Unidos sufre. Y cuando usted entra 500 millones de dólares a la República de Colombia sin pagar impuestos, es un dinero que no ha pagado impuestos, es un dinero que se está moviendo, y ese dinero ataca a los comerciantes ilícitos. Por ejemplo, un narcotraficante hoy en día ya no puede traer los 500 millones de dólares así. Entonces el narcotraficante compra, por ejemplo, en Miami, 20 millones de dólares en camisetas. Se las compra un tipo allá y entonces las exportan legalmente de allá para acá. Allá las compran a dólar y entonces el tipo dice que él las vendió a $5. Se cuadra con el tipo de allá. Todo legal. Y en el momento que lleguen las camisetas aquí, el narcotraficante las puede vender a dólar. Ahí hay dos cosas. Creo que por un lado está el hecho de que cómo aprendimos a diseñar estrategias contra el lavado de activos. Ese es uno. Y el otro, creo que el negocio ha estado así, ha cambiado en el sentido de que ya lo que se observa es que no es el narcotráfico lo que se supone más rentabilidad tiene, sino el oro. Esa es otra parte que creo que de pronto tiene que ver con eso. Carlos quería anotar algo importante. Yo creo que ese dato es interesantísimo. Sí, el caso no de la famosa ventanilla siniestra, que eso tuvo una regularidad del Estado. Alfonso López Michelsen la abre. Él la abre. Y esa época, en ese corte histórico, también ocurren las fuertes heladas del Brasil. Colombia va a vender muy bien el café y va a entrar al país esa cantidad de dólares, que abrir la ventanilla siniestra fue un acto de controlar. Y acuérdense ustedes, M1 en el mercado, si no lo controlas te produce inflación. Entonces esa medida de Alfonso López Michelsen fue una medida para controlar precisamente ese exceso de dólares que iban a llegar al mercado. Y que por supuesto ciertos sectores de la economía se vieron afectados. Por ejemplo, los bienes y raíces, porque el traqueto, como dice un amigo de Lucho, va a convertir eso en inversiones inmobiliarias. Y es cuando los bienes raíces en las ciudades se disparan los precios. Y ahí están los resultados hoy. Hay sectores y hay ciudades en Colombia donde es imposible vivir. Pero el proceso realmente fue una medida para controlar un impacto, se convirtió después en un boomerang que hoy nos está afectando a todos. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes ese impacto. Este señor no es economista, pero el hombre la tenía bien clara. Si ustedes observan a Popeye, él no sabe de economía, él no tiene las técnicas, pero te está diciendo una realidad que él ha vivido, que la ha compartido y que es posible que haya escuchado durante mucho tiempo su jefe y ese nivel, porque Pablo Escobar no se codeaba sino con mucha gente en el poder en Colombia, y eso ustedes saben que lo sabemos muy bien, ¿no? Y estaba supremamente informado. Fue Pablo senador. Escobar estaba supremamente informado. Fue senador, representante a la Cámara. Pero... Fue representante, sí. Sí. Y realmente, pues, esa permeabilización que hubo entre el Estado, el ejército y los políticos son el resultado hoy de una economía totalmente permeada por el narcotráfico. Lo que tú decías ahorita, John, ya son organizaciones. Y Lucho, te recuerdo que dentro del institucionalismo, el derecho, la economía y la teoría organizacional forman el cuerpo teórico del institucionalismo. Ahorita tú tocaste el tema de las organizaciones. Y estas organizaciones se van formando. El Clan del Golfo, el otro, y ya son organizaciones, ya el Tren de Aragua, en fin. Ya no es un Pablo Escobar
ya no es el señor de Cali, no, organizaciones, son organizaciones. Aprendida mucho de los mexicanos, ¿no? Desde Y el por punto, supuesto, los mexicanos la heredan de los norteamericanos, porque esto no es, este es un conocimiento oral transmitido en el tiempo a través del negocio, ¿no? desde el punto de vista organizacional, esto me hace acordar de el cambio que hubo debido a la revolución industrial, ¿sí? Donde, bueno, eso lo cuenta muy bien Alfred Chandler en su libro, La mano visible, donde se pasó de el gran empresario, Henry Ford, Vanderbilt, todos estos, a corporaciones. Hoy estamos viviendo más o menos un fenómeno similar donde ya no tenemos un gran empresario, sino organizaciones complejas que se dedican a ese tema. Corporaciones. Sí, Hoy. claro. Sí, claro. Alfred Pero Chandler, no, sino que yo no quería decir la palabra corporaciones porque esto se aplica a lo legal, digamos, esto es una corporación ilegal, entonces, sí, pero sí, una organización corporativa realmente. Sí. Y los recursos que manejan son vastísimos, o sea, no estamos hablando de un fuerte músculo financiero que tienen, Mira, fuertísimo. hoy con las decisiones que este gobierno tomó acerca de la inversión en defensa en el país, muchas de estas organizaciones pueden ser más poderosas que el mismo Estado colombiano en temas de fuerza. Eso, digamos, representa un grave peligro para la seguridad de los ciudadanos. Y por eso yo insisto en un tema que, como les dije, es tabú, pero que nosotros en algún momento vamos a tener que abordar, tal vez en otra discusión de Ateneo, tal vez en otro escenario, no sé, y que tiene que ver con la legalización de este negocio. Fíjate tú que Ernesto Samper Pizano, cuando era presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, hizo esa propuesta al Estado: legalicemos esta vaina. Y cuando fue presidente trató de hacerlo, pero por supuesto el proceso 8000 lo embolató. Pero las intenciones de Ernesto Samper Pizano siempre fue de legalizar. Él tenía claro por historia que cuando se legalizó el problema del alcohol en los Estados Unidos, se acabó el problema por ahí. Y obviamente que llegó la heroína y llegó lo otro, pero la legalización puede frenar este impacto negativo que produce el narcotráfico a la economía colombiana y por supuesto a las vidas. Claro. Ok. Bueno, Guido, coméntanos cuál es tu diagnóstico sobre la salud de este paciente. Bueno, tú sabes que muchas veces dice uno, se está mejorando porque se va a morir, ¿correcto? Yo creo que tiene un pico de mejoría, correcto, en este momento, pero que el horizonte que tiene lo van a matar, sea porque lo legalicen, lo vuelvan un negocio legal. Pienso que para legalizarlo, como el alcohol, tiene que ser algo más global. No solamente depende de un país, sino de unas organizaciones internacionales que hagan que se legalice en varios países y ojalá en la gran mayoría, como el alcohol. Hoy en día en muy pocos países el alcohol no es legal, ¿correcto? Para que pueda haber intercambio y sea manejado. Pero si un solo país declara eso, pues no creo que eso tenga un impacto en el resto del mundo. Y creo, bueno, he aprendido muchas cosas, contratos que no tienen nombre. Cuando hablamos del útero subrogado, que había un contrato innominado, le llamaban los abogados cuando hablamos del útero subrogado. Acá en este caso es un contrato que no tiene nombre. O sea, que tiene un nombre, pero que no es lo mismo que el contrato innominado legal. Correcto, este es un contrato innominado ilegal, por lo que he logrado captar acá. Y pienso en ese diagnóstico, ¿no? Aprovechenlo pues, y sáquenle el jugo a su familiar en esta próxima semana, porque probablemente en 15 días no van a contar con él.
Ok, yo diría que gracias, yo Guido. diría que más que contrato innominado es innombrable. Es que es, Ok, Guido, yo creo que el resumen de la forma como expresaste esto es como dicen en nuestra tierra, en la tuya y la mía, es el reculado del ovejo, algo así. Oye, John, pero ¿sabes una cosa? Lo que observamos en estas conversaciones del Ateneo es que cada conversación genera distintas líneas de discusión y de diálogo. Y tú, por ejemplo, has expresado aquí de una manera muy clara la que sale de esta conversación, que es el tema de la legalización. Entonces, bueno, yo creo que Carlos, Guido, creo que con esto estamos, en lo que a mí respecta, más que Sí, satisfechos de, claro. de, de lo que hemos estado aquí conversando. Hemos tenido permanentemente 2 personas en YouTube. A veces subió a 4, pero son 2 personas que han estado todo el tiempo allí. Muchísimas gracias por seguirnos. Y John, estamos en contacto y seguramente te vamos a estar explotando en Claro que sí. buen sentido de la palabra en Y otra encantado de ocasión. conocerte, John, de verdad. igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, Ok. John, que tenga buena Bueno, noche. Bueno, Gracias por esa espero información. visitarlos por allá en La Arenosa. Hombre, claro Seguro, que sí. seguro que sí. Y John, no me puedo despedir de ti sin mandarle saludo a Échale Salsita. Claro que sí, con todo gusto. Ok. Bueno, Un pues, abrazo para Historias todos. para Un gusto. muchas contar. Feliz gracias. noche. que estés muy Muchas bien, gracias. John.